Entonces llegué a primero. Sinusoidal, la generación de grasa, distosis, de la Wilson y la cirrosis, que es la que se conoce. Siguiente. O sinusoidal intrahepática, la misma cirrosis, la hemocromatosis, hepatitis viral, la cólica, el síndrome de Chiari que habíamos dicho. Siguiente. El síndrome de Chiari extrahepático, en este caso, contaminantes congénitos, neoplasia, sepsis, causas cardíacas que hemos mencionado, y las fístulas arteriovenosas entre la arteria hepática y la vena porta, esplérica y arteria. Y en ocasiones, cuando hay esplenomegalia masiva, también puede ocurrir una obstrucción sinusoidal con producción de hipertensión portal. Siguiente. La fisiopatología, en realidad, como hemos mencionado, cualquier causa fisiopatológica que tiene que ver con obstrucción en la circulación de la vena porta, sea a nivel intrahepático o prehepático, va a causar una disminución en el flujo portal, por lo tanto va a suceder un cuadro de hipertensión portal, cuyas manifestaciones clínicas son las varices sangrantes, ascitis, el hiperesplenismo y encefalopatía que ya sucede en la primaria. Muchas veces los pacientes que tienen hipertensión portal no saben que tienen hipertensión portal, de repente debutan con un cuadro de sangrado digestivo, es el debut. Y en algunos es el debut y despedida. Sangran tanto que no cae sangrado y se muere. Pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que se sucedan cuadros de hemorragia digestiva que se diagnostica en endoscopía, básicamente. Y el desarrollo de varices esofágicas, que va a ser un fenómeno de tipo mecánico, lógicamente, y que de acuerdo a Paquet, este autor las clasifica en 4 tipos, ¿no? Romanos 1, 2, 3, 4. Siguiente. Esto es en relación a la fibrosis que se produce a nivel celular, a nivel del hígado, con una proliferación celular, una migración, una matriz citoplasmática, las sustancias inflamatorias como quimotáxicos, citoquinas que tienen que ver con el proceso de fibrosis. Siguiente. Una fotito de unas varices esofágicas, una muestra. Siguiente. Un esquema donde se ven las varices en relación a la circulación porta, a la circulación del vaso, que es el principal afluente de esta zona, además de la mesentérica. Siguiente. La fisiopatología hay que considerar que el hígado es uno de los órganos más ricos en promedio de circulación. 1500 mililitros tasa promedio por minuto en el hígado. O sea, es un flujo tremendo que tiene 3 sistemas de circulación: el volumen vascular porta, la arteria hepática y las venas hepáticas. Y lo que nos interesa para la hipertensión portal es justamente el sistema porta, medir cuál es la medida de esta presión, que normalmente debe ser menor de 10. Cuando se encuentra una presión por encima de 10, se habla de hipertensión portal. Cuando es por 18, 20, ya son casos más severos, y casos graves pueden llegar hasta 48, 50. Ya son casos de mucha gravedad y a veces terminales. Siguiente. De igual manera, la cirrosis hepática, como llega a una resistencia hepática aumentada, un volumen arteriolar, que tiene que ver con el aumento de la bulimia y una hiperemia, el flujo portal aumentado, y al final la resistencia hepática aumentada con un flujo portal también aumentado va a llevar a una hipertensión portal. Siguiente. La insulina es una hormona hepatotrópica. La resistencia de la vena porta que hemos mencionado, el flujo venoso portal aumentado que hemos mencionado,
en el esquema, la circulación sistémica hiperdinámica, hay una hiperemia esplásmica, hay un aumento del gasto cardíaco. El glucagón también tendría acción aquí con una disminución de la sensibilidad a la vasculatura esplásmica de las catecolaminas. Siguiente. Cuadro clínico. Lo que hemos mencionado, ¿no? Mayormente el paciente muchas veces ni sabe que tiene hipertensión portal y de repente le gusta con un cuadro de hemorragia digestiva alta por varias sesiones. Desarrollo de ascitis, hipoproteinemia, aumento de la presión intracelular es más tardío. Y lógicamente hay pacientes que poco a poco se van agravando, presentan recurrencia de la hemorragia digestiva, o sea, es un buen manejo. Y ocasionalmente lo más frecuente es que haya un nuevo episodio de sangrado. La esplenomegalia, que puede sucederse, puede deberse a un hiperesplanismo y la cual se asocia a una panimocitopenia. La encefalopatía también, o llamada neuropatía hepática, se produce generalmente por los metabolitos del nitrógeno, entre los cuales el amoníaco es el principal. Siguiente. Una paciente con esta llamada cabeza de medusa en la circulación, que muchas veces es suficiente para decir, llega así la paciente, vemos esto y decimos, tiene una hipertensión portal. ¿Por qué se produce la protrusión de la cicatriz umbilical por una presión de líquido cítrico? Y aprovecharemos la figura para decir dónde hacemos las paracentesis. Para evacuación las hacemos aquí. Siempre le llamamos a los genes el punto Mahorley izquierdo. Punto Mahorley izquierdo, y hacemos la función de evacuar el líquido cítrico. Es el sitio más seguro. Siguiente. Otro igual. Siguiente. Cabeza de medusa. Las varices que pueden ser determinadas ocasionalmente por métodos radiográficos no es lo más usual. Generalmente es el método endoscópico el que nos da el siguiente. Una ecografía que nos ayuda más que todo para ver al hígado, si es que hay la llamada estertosis hepática o es que hay un cierto grado de acidosis. También nos va a permitir ver si es que hay líquido cítrico. ¿No es cierto? Y de acuerdo a su cuantía, es decir, a la cantidad de líquido cítrico, estaremos más o menos suponiendo el estado de la gravedad del paciente. Siguiente. Fotografía de procedimiento líquido cítrico. Siguiente. Las pruebas de función hepática, ustedes ya las conocen, básicamente son importantes, entre ellas la bilirrubina, el hiperproteína, las proteínas, sobre todo la albúmina, que es importante, que después nos van a permitir hacer una escala, que es la escala de Chaipur, que la vamos a ver luego, y que justamente se basa en estos estudios. Las pruebas de función hepática, como la pargatomina transferasa, adenina transferasa o lactato deshidrogenasa DHL, también son importantes. La radiografía de esófago, como ya les dije, no es lo más usual, pero se puede hacer. Y la endoscopía es lo más importante. Siguiente. Siempre hay que hacer un diagnóstico de si hay alguna otra patología subyacente. Puede ser que el paciente, y el otro día justo comentábamos, nos encontró un paciente que tenía cirrosis y además tenía un tumor hepático. O sea, dos patologías asociadas. Si bien es cierto, la cirrosis en cierta forma predispone también al tumor hepático. Entonces hay que saber la hemodinamia del hígado, que es lo más importante. Y en cuanto a las varices, hay que determinar el punto del sangrado, dónde es. La endoscopía a veces es el método de diagnóstico y también puede ser el tratamiento, como vamos a ver luego. Siguiente. Según paquete, ya dijimos 1, 2, 3, 4. Es un esquema de las varices esofágicas. Siguiente. Una endoscopía donde se ve el sangrado activo. Siguiente. De igual manera hay dilataciones venosas que ustedes están viendo y un sangrado también al fondo. Siguiente.
De igual manera, siguiente. La hemorragia hepática puede ser serosa de Bengala, técnicas angiográficas, espermatoportografía, transhepática, en la fase venosa un angiograma del hígado que puede ayudarnos, estudios con radioisótopos también. Y la función biopsia de hígado que ocasionalmente puede hacerse sobre todo para el diagnóstico, y en las laparoscopías que ahora hacemos cuando encontramos un hígado cirrótico, es mejor hacer una pequeña biopsia. ¿Para qué? Para enviar la patología y la patología nos da el diagnóstico y el paciente con ese estudio patológico puede ser manejado luego secundariamente por gastroenterología o por medicina. Siempre nos exigen estudio anatomopatológico cuando entramos a operar. Siguiente. Justo la clasificación de Chaikin que les mencionaba, que memoricen bien esto porque es importante, pongan en sus guías de práctica para que tengan esos criterios. Chaikin hizo este criterio sobre todo para diagnóstico de gravedad de la hipertensión portal, pero también para ver el factor pronóstico en caso de tratamiento, no solo médico, sino quirúrgico. Un grupo bueno, moderado y un grupo pobre en esta clasificación, en las cuales tenemos, ya dijimos, la bilirrubina, la albúmina, si es que hay ascitis o no, si es que hay encefalopatía, el estado nutricional, el tiempo de protrombina que se incluye en este, y las cuales tienen una estadía. Por ejemplo, diremos el más grave, el pobre, bilirrubinas por encima de 3. La albúmina por debajo de 3. Ascitis incontrolada, dice. Así le hacemos una paracentesis y a los 2 días, 3 días, otra vez regresa con tremenda canción. Hay que volverles a hacer el procedimiento. El estado nutricional muy pobre, lógicamente, en el grupo 3. El tiempo de protrombina y está por encima de 6. O sea, mal. Entonces, como dice abajito en asterisco, para pacientes cirróticos candidatos a delegación portosistémica, en el grado A deben estar entre 5 a 6, que sería el ideal. En el C, 10 a 15, pero lógicamente a medida que avancemos en el estado en el estadiario, el A tendrá pues mucho mejor pronóstico, el B menos y el C pobre pronóstico. Siguiente. El tratamiento de urgencia es otra cosa. Lo que estamos hablando de Chaikin y de la selección de pacientes es para los pacientes en los cuales se hace una programación, es decir, una cirugía programada. Yo tengo en mi casuística pacientes que los tenía en consulta en mi hospital y nosotros en algún tiempo tuvimos un grupo con el cual trabajamos en el hospital, empleado, ex empleado, que es parte del caso, y con el cual tuvimos una serie de unos 20 pacientes que los manejamos con derivación externo-reumatista. Seleccionamos a los pacientes, le hicimos una casuística de 20 pacientes. Tuvimos muy buena, un 80% de pacientes que fueron bien, un 10% de pacientes que fueron más o menos y un 10% de pacientes que no fueron bien y se murieron. Pero, a diferencia de pues mejoramos mucho el pronóstico de estos pacientes. Cuando dejamos de hacer este tipo de cirugía, cuando hubo la unificación de los dos hospitales, dejamos de hacer este tipo de cirugías y enviábamos a los pacientes a Lima. Y apareció el INCOR, entonces ahí les hacían tratamiento a los pacientes. Yo enviaba a 3 pacientes a Lima. Uno de ellos regresó muy bien, el otro regresó más o menos, y el otro se iba a entrar a operar y se murió. El día anterior a la operación se murió el paciente, justo con una enfermedad digestiva que no la pudieron controlar. Incontrolable, se murió. El tratamiento de urgencia de las varices esofágicas sangrantes, si bien el tratamiento médico puede de alguna manera ayudar,
El tratamiento de la hemorragia activa debe hacerse de preferencia cuando se produce el sangrado. Y esto vamos a mencionar ahorita cuáles son. El tratamiento profiláctico, una esofágogastroscopía. Si la hemorragia es masiva, será una angiografía selectiva, en el cual se va a determinar cuál es el flujo por hora. Siguiente. Varices sangrantes. Siguiente. Tratamiento médico de sostén con lavado, que se puede hacer un lavado con cloruro de sodio, con algunos, por ejemplo, el tartrato de levanterinol en solución salina, que también se puede utilizar para lavado, cloruro de potasio, soluciones hipertónicas de glucosa con vitamina C, y el tratamiento médico de sostén cuando se produce el sangrado. Se dice que los pacientes mueren más por insuficiencia hepática, insuficiencia renal o infecciones. El reemplazo rápido de sangre, el volumen sanguíneo es bien importante cuando se produce la hemorragia digestiva en la fase aguda, pero también podemos usar volviendo venosa cristaloides y luego sangre local. La prevención de la encefalopatía, que puede hacerse con la eliminación de sangre, sonda nasogástrica y con el colon con lavados y enemas. Enemas con neomicina o lactulosa. Siguiente. Tratamiento farmacológico, la vasopresina, si bien es cierto, ayuda en algo, usado por vía endovenosa en la fase aguda y también puede usarse como fase de prevención. El isoproterenol, la glitresina, el nitroprusiato de sodio, la somatostatina y el propranolol, que también se usa en forma profiláctica. Es el que más se utiliza en la actualidad. Y la osteoquida en bolo, luego cuando se produce la hemorragia digestiva, puede usarse en bolo y luego 50-100 microgramos por día. Siguiente. En la fase aguda también podemos usar la famosa sonda de Sengstaken-Westphal, que particularmente yo la he usado en algunos casos. Pero ¿qué requería? Que yo, el paciente que necesita empezar, yo al lado del paciente y midiendo las presiones de los globos y inflando, desinflando periódicamente. En algunas ocasiones yo lo hacía personalmente y a veces a mis internos les indicaba cómo tenían que hacerlo y uno de ellos se quedaba al lado del paciente. Hay que manejar bien el balón. ¿Por qué? La presión debe ser el balón gástrico 50 mililitros diarios. En 250 más el balón gástrico luego se mide. El balón esofágico, que también se debe medir a una presión de 35 minutos de mercurio. Eso tiene que estar bien medido. Si se pasa mucho puede provocar alguna complicación, una neumonía aspirativa, una ruptura o desgarro de esófago, asfixia por desplazamiento del balón hacia la nariz. Estas serían las indicaciones del uso de la sonda de Sengstaken-Westphal. Igualmente que la experiencia es primordial en esto. Yo a quien lo vi usar por primera vez este procedimiento con un colega, Núñez, Víctor Obrero, de él aprendí y aprendimos a usarlo otras veces que sucedió. Siguiente. ¿Cómo se coloca el balón? El balón gástrico, el balón esofágico, cómo se infla. Básicamente nos permite una prohibición así. Algunas veces hemos utilizado con éxito, en algunos pocos casos, sin éxito en la mayoría de casos. Siguiente. Tratamiento endoscópico, ya les dije, la endoscopía puede ser diagnóstico y puede ser terapéutica también. ¿Qué usan los endoscopistas, los gastroenterólogos? Inyectoterapia, que pueden hacerlo con adrenalina, escleroterapia, ligaduras, ellos tienen unas ligaduras especiales, igual que las ligaduras rectales, cuando hay hemorroides, de igual manera en el esófago colocan su ligadura, o usan el algún plasma coagulador. Y aquí un ligero mejor efecto. Siguiente. Entonces, un protocolo más o menos como es lo que tendríamos que hacer en un
estado de una hemorragia, sospecha de hemorragia de varicosa, dice. Reanimación y visualmente, hemodinámicamente estable, sí. Endoscopía, no. Tratamiento farmacológico. Se resuelve con fármacos o con endoscopía. Hacer una medición cervical. Si es una úlcera varicosa, el tratamiento correspondiente. Y si el paciente está estable o inestable, se hace un tratamiento con valor. La hemorragia, si se controla, podemos usar medicación, y si al final se determina que hay varices que no soluciona el sangrado, hay que hacer ya una descompresión portosistémica, que sería. La otra posibilidad, un trasplante de hígado. Ayer que hicimos este tema en mi grupo, me preguntaron si hay algún método quirúrgico que sea curativo de la hipertensión portal. Por lo que estamos deduciendo, el trasplante de hígado sería un método curativo, ¿cierto? Porque ya no va a estar el factor causal de la hipertensión portal. Esto en las causas hepáticas, porque si es prehepática, por así decirlo, un trasplante no va a mejorar. Es poshepática igual, las causas siempre hepáticas. Siguiente. Ahí están las ligaduras y los colegas, los enterólogos ocasionalmente pueden hacer. Pues ayudan, en algunos casos ayudan. Siguiente. Es un casito donde había un sangrado chorro, como están viendo ustedes. En la endoscopía se ve que el vasito chisguetea. Siguiente. De igual manera, un sangrado bastante evidente. Se intenta hacer una coagulación en el lado izquierdo, parcialmente se puede ir el sangrado. Siguiente. Acá se ha logrado con éxito algún plasma, se ha logrado una coagulación del sitio del sangrado. Siguiente. De igual manera, también en la parte inferior se ve la coagulación del sitio. Siguiente. Las complicaciones de la utilización de esto, tanto de las ligaduras como de la acumulación, es que puede haber una estrechez esofágica, simulando una calasia. Siguiente. Siguiente. Tratamiento quirúrgico de urgencia. Ya no hablamos de tratamiento médico, sino de tratamiento quirúrgico. Obliteración transhepática con sustancias esclerosantes. No tiene buen efecto, la mortalidad es alta, que hay mucha recurrencia. Escleroterapia hidroscópica es el tratamiento inicial, pero no es el definitivo. La ligadura de varices tiene una alta mortalidad y hemorragia recurrente. Sección del esófago con suturas mecánicas. La supervivencia con 2 años es del 22% al 71% nada más. Derivaciones portosistémicas de urgencia, ¿cuáles son las que se pueden usar? Anoten bien. La portocava, término lateral, la portocava, lateral lateral, la mesocava con hipertonacha. Estas son en caso de urgencia. Siguiente. Selección de pacientes para el tratamiento quirúrgico. Ya les dije, esto es en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía electiva. Los criterios de selección de Chai tienen valor predictivo de mortalidad operatoria y supervivencia a largo plazo. El grupo A tendrá una supervivencia de 2 años del 81%. El grupo C, 27%, mucha diferencia, ¿no es cierto? La mortalidad operatoria en el grupo A, 14%, y en el grupo C, 58%. Una diferencia bastante significativa estadísticamente. Entonces, los criterios de selección, digamos que mejor sería operar a un paciente que esté en el grupo A de Chai. Mucho mejor. Siguiente. Las derivaciones portosistémicas intrahepáticas transyugular, los TIPS, que se conoce ahora modernamente, se hacen con intervencionistas. Se hace con función de la red hepática, un catéter con globo, una prótesis expansiva, que se puede utilizar. Pero tiene sus contraindicaciones. Todo procedimiento tiene contraindicaciones. Siguiente.
Son operaciones con shunt, operaciones sin shunt, trasplante de hígado que es el operativo. Siguiente. Esto es para las derivaciones internas que se llaman, en las cuales se colocan estas prótesis. Siguiente. Justamente en esta forma. Como ven allí, se hace un procedimiento intravascular y se utilizan estas endoprótesis. Siguientes. El shunt portocava, el shunt portociliar y el shunt transvenoso también se pueden utilizar. Los dos primeros como shunt portosistémicos y el último como TIES, con su paradigma. En el caso 2, la prótesis va por la parte externa al hígado, llega portocava mesocava, es una pequeña prótesis que se coloca aquí. Siguiente. Los shunt portosistémicos totales derivan, la finalidad es que deriven la sangre del sistema porta fuera del hígado, hacia la circulación sistémica. En estos están el shunt portocava lateral, que mencionamos, el shunt o derivaciones funcionales laterales, el espleno renal, que se tipifica en dos tipos, el espleno renal simple y el espleno renal distal. Entre los dos y entre todos, el mejor y el cual seleccionamos en la serie que trabajamos en el hospital, en aquel tiempo en el empleado, hicimos espleno renal distal. El mesocava también. El equipo de trabajo siguiente. El equipo de trabajo con el cual teníamos a mis maestros, considero mis grandes maestros, el doctor Luis Barriga Valencia, el doctor Rivera Díaz y el doctor Fernando Agustín Sánchez. El último, el cirujano vascular, los dos primeros el abdomen, hicimos un buenazo. En él se incluyó el doctor Cavada, que fue mi primer residente, luego de mi persona. Y entre los cuatro entre los cinco hicimos un excelente. Entonces, con muy buena experiencia. El sistema de derivación, espleno, cava. Siguiente. Diversos tipos de derivación, en H y otros más, y básicamente el esquema, para que los conozcan lógicamente. Siguiente. Una derivación portosistémica también, mesentérico cava, portocava. Siguiente. Siguiente. El injerto en H mesentérico cava, que también es mencionado como un método que da buen resultado también, de hecho. Pero hay que utilizar un injerto de la trompa. Siguiente. Las operaciones con shunt portosistémicas ya les hemos mencionado, la mesocava, la mesorrenal, la esplenorenal, portocava y esplenoCava. Los shunts portosistémicos selectivos, el shunt esplenorenal distal, que es el que les hemos dicho, el elegido, el shunt selectivo esplenoCava y el shunt coronario cava. Siguiente. Procedimientos. Esplenorenal distal. Siguiente. Justo la vena esplénica y la renal. El esplenorenal es el mejor resultado. Siguiente. Operaciones sin shunt, en los casos de urgencia puede hacerse cuando hay varices hepáticas sangrantes en pacientes con alto riesgo. ¿Cuáles son estas cirugías? La esplenectomía, que puede hacerse de urgencia, la esófago-gastrectomía limitada, combinada con esplenectomía y desvascularización amplia. En ocasiones hemos entrado solo a hacer la desvascularización amplia, es decir, todas las coronarias del estómago se ligan, básicamente, haciendo una buena desvascularización, pero muchas veces no es suficiente y el paciente recurre por un sangrado. Pero estos son en casos de urgencia. Siguiente.
desvascularización que les mencionábamos, ligadura de todas las zonas, tanto en la curvatura mayor como en la menor, la desvascularización paragastroesofágica, que se llama con esplenectomía, piloroplastia, vagotomía selectiva y la sección esofágica. Siguiente. Más en esquema ya lo mismo que lo que hemos mencionado, vagotomía selectiva, piloroplastia, desvascularización para esófago gástrica básicamente y esplenectomía. Este está bonito, ¿no? La subida de prácticas. Siguiente. La evaluación de los SHUNT es lo que nos interesa, lo que mencionaba dentro de eso, tratamiento. Pacientes que se operan y pacientes que no se operan. Los que no se operan, no es un número igual, exacto, pero más o menos podemos deducir. Mortalidad a los 30 días entre los operados no hay. Entre los no operados, 17. Supervivencia al año, más o menos no hay mucha diferencia. Operados 76, no operados 76 igual. Supervivencia a 3 años, entre los operados 55 y no operados 45. Discretamente mejor supervivencia a los 3 años. Y a los 5 años sí hay una mayor supervivencia ya, se nota. 49 casos en los operados, 35 en los no operados. Encefalopatía, ¿en quiénes se produce más? En los operados, en 37, puede haber 100. Y en los no operados, 45 más. Hemorragia recurrente, acá va lo más importante. Entre los operados, en 17 casos hubo hemorragia recurrente. En los no operados, 79 casos. Es decir, si no se opera el paciente va a tener recurrencias de sangrado. ¿Verdad? Como que es el siguiente. Y la evaluación de los SHUNT que mencionaba, ¿no? La portoclava, tampoco son números exactos, pero tenemos la esplenorenal simple, la portoclava, la interposición de socava y la esplenorenal distal. Deduzcamos. De un número de pacientes en mortalidad operatoria, en la portoclava 14, esplenorenal 11, en la interposición de socava 12 y en la esplenorenal distal 7. Mucho menos, ¿no? A pesar que es un número más o menos igual que el 9, 38 de abril. Encefalopatía 43, 20, 28 y en la esplenorenal distal 15. Menos. Y la hemorragia recurrente 16, portoclava 20, 19 y en la esplenorenal distal 10. Puede haber, pero mucho menos. Siguiente. Evaluación de los SHUNT. Trombosis, supervivencia 3 años y supervivencia 5 años, que es la que también nos interesaría. Portoclava, 27 casos, trombosis, 18 en el pleno renal, interposición de socava 18, en el pleno renal distal 10. Evidentemente mejor, ¿cierto? Supervivencia a los 3 años, 51, 68, 64, 73. Siempre hay mejor resultado en la esplenorenal distal. Supervivencia 5 años, 38, 59, 43, 67 en la esplenorenal distal. Esta experiencia que no difiere mucho de la que tuvimos en aquella época que hicimos la decisión de hacer estas cirugías en los pacientes con hipertensión portal en nuestro hospital, nos sirvió de base para aplicarlo con buen resultado, evidentemente. Entonces, con esto les podemos decir que si a ustedes les preguntan qué derivación es la elección para ustedes en hipertensión portal, esplenorenal distal, caballero. La experiencia de los autores, la experiencia personal que hemos tenido en nuestro hospital. Siguiente. Y el trasplante de hígado, que finalmente pues, es el método curativo, lógicamente, dice cura la hipertensión portal y controlen de forma definitiva la hemorragia venosa. Pero ojo, tiene que ser en aquellos casos cuya causa de hipertensión portal es intrahepática. ¿Cierto? Su uso se reserva para casos de hepatopatías terminales, como así complicaciones hemorrágicas. Justo los dos pacientes que enviamos a Lima,
les hicieron un trasplante hepático. Ustedes saben que ahora el trasplante hepático, el país que lidera este tipo de tratamientos es Italia, luego España, Inglaterra y otros más. Y aquí en Sudamérica es Brasil y Argentina. Lo que en el sur, ¿no? Porque en Norteamérica hay un hospital especializado en trasplante hepático. Creo que es en Massachusetts, si no me equivoco. Las limitaciones son disponibilidad limitada de órganos para el trasplante, siempre hay donantes, la movilidad de los pacientes que pudieran tener, los altos costos porque hay que mantener ese hígado para el trasplante, y un tratamiento de inmunosupresor que tiene que ser hecho de por vida. Una de las ventajas es que un hígado puede servir hasta para 3, si no 4 receptores. O sea, un donante puede servir para 3 o 4 receptores. Un hígado sirve para 3 o 4. ¿Por qué? Porque no se utiliza todo el hígado, sino un segmento. Ustedes saben que el hígado tiene una capacidad de reproducción, como la cola de los lagartos, dijimos, ¿no? Entonces, esa es una propiedad que se aplica muy bien cuando se hace trasplante, no se trasplanta todo el hígado, sino un segmento. Curiosamente el hígado empieza a crecer, y sufre la función muy bien. Los pacientes van bien. El tratamiento inmunosupresor que se dice que es caro. Tuvimos una experiencia, se las cuento siempre y siempre les cuento a mis alumnos, residentes internos. Tuvimos una paciente de nombre Mercedes, Mecha, decíamos todos. Ya en los tiempos en que yo era interno, era residente en el Hospital Nacional, casi ahora el empleado, hubo una paciente que en la unificación la encontramos, ¿no? Pero ya ella había sido paciente del obrero, y a los colegas del obrero pues les metió un reverendo lío, pleito y demás, y al final el gerente de aquella equipo murió a Lima. En Lima la señora se fue donde el gerente general, el presidente ejecutivo de salud, y metió un reverendo lío con periodismo y todo lo demás. Al final la mandaron a Estados Unidos para que le hagan el trasplante. Le hicieron el trasplante. Regresó la paciente. Yo la he atendido como unas 10 veces en el consultorio para recetarle exclusivamente sus medicamentos de inmunosupresión que tenía que hacer. Y la paciente bien. No volvió a tener hemorragia, bien nutrida, bien consciente, orientada, discutía, conversaba y nos enseñaba muchas veces cosas que nosotros no manejábamos bien en la inmunosupresión, por ejemplo. Ella sabía bien sus dosis, en qué hora, en qué forma, etcétera, etcétera. ¿Cuándo la perdí de vista? La Mechita, cuando fue la pandemia. Porque hasta el tiempo de la pandemia todavía iba al hospital, yo la había atendido unas 10 veces, otros colegas más también. Pero después de la pandemia, cuando he regresado a trabajar, porque estuve en descanso, ya no la vi. No sé qué pasó. De repente se murió por la pandemia, pero ya no lo volví. Pero es un caso, por ejemplo, de un trasplante hepático con éxito. Ese es el. Ahora, lo que hemos revisado la literatura aquí en el ya han hecho una buena casuística de trasplantes de hígado. Ejemplo, 2 de mis pacientes que yo envié, que se hicieron trasplante pero bien, y tienen una buena casuística, si bien no es tan buena como la que tienen en Italia y España, pero sí tienen una buena casuística. Los últimos meses sé que han bajado un poquito la frecuencia de trasplantes hepáticos por diversas causas. Cuando aquí en Arequipa tenemos un paciente que puede ser donante de hígado, vienen con los colegas de Lima, les hagan todo. Yo con cariño les digo, ¿me sabes el ratín que hay en hígado? Les digo, sí. Porque al pobre paciente que han muerto, le sacan todo, de ojos, intestinos, riñones, corazón, pulmones, a veces también se lo llevan, etcétera, etcétera. Y es que ahora pues se puede trasplantar muchos órganos. Entonces, no hay mucha gente que sea donante. En Italia y España existe una ley que obliga a que toda persona es donante, sí o sí.
Acá no, aquí en Perú hay una ley que dice, no, el que quiere ser es. Incluso en el DNI, si ustedes ven, dicen ahí, donante, sí, no, dicen. Ustedes han puesto ahí, sí, no. Cuando ustedes llegan y dicen, donante, acá en el DNI dice. La familia dice, no, no, eso no, pero acá dice. Caballeros, los médicos tienen toda la potestad de lo que decidir, porque el paciente decidió ser donante. Siguiente. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿No hay?